Muy buenas tardes, bienvenidos a un vivo más de Estudiante de Abogacía de Argentina. ¿Cómo andan mis seguidores? Bienvenida, doctora Pizano Mariela, coaching. Ay, a la doctora, bienvenida, ¿cómo andan? Por ahí se van conectando todos. Me cuesta leer porque empiezan a sumarse muy rápido. No logro leer a todos, pero bueno, bienvenidos. Les paso a comentar, hoy vamos a estar con un vivo súper interesante. Vamos a estar junto al doctor José Arnaldo Escalona. Él es un abogado venezolano, especialista en criminología, pero por sobre todo en la función de lo que hace el Ministerio Público Fiscal, como se lo llama acá en Argentina. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando de las técnicas de litigación oral para poder sacar al juez de su zona de confort, ¿sí? Sabemos que en la Argentina se está implementando, sobre todo en el proceso penal, el tema de la oralidad. Un poco antes del vivo estaba hablando con mi mentor, de paso le mando un saludo al doctor Diego Raidán, y él es uno de los que brega por sacar al juez de esa zona de comodidad, ¿no? Que a la hora de sentenciar o de dictaminar, puedan hacerlo conforme a derecho y conforme a la realidad, ¿no? Sabemos que no podemos hacer magia. Lo que yo siempre repito a los chicos es que para poder sacar al juez de esta zona de confort es necesario poder conocer el expediente, conocer los códigos de fondo, pero por sobre todo los códigos de proceso, ¿sí? No podemos tener buenas técnicas de litigación oral si no vamos con las armas suficientes, conocer el expediente, leer las fojas y conocer los intereses de nuestros representados. Pero para eso vamos a tener a este experto en el tema, quien nos va a hablar de 6 técnicas que vamos a poder implementar, ¿sí? A la hora de poder atacar al juez en tema de la oralidad, ya sea en proceso preliminar o en el mismo juicio oral. Mientras tanto, bueno, voy a ver si ya se conectó. Acá está. Tanta introducción. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Bienvenido. ¿Me escuchas? Se te escucha perfecto. ¿Vos me escuchás? Excelente, excelente. Bueno, Muy primero que bien. todo, agradecido por esta invitación y te felicito por tu iniciativa, ya que como abogado de los que estén en los últimos años de la profesión o los colegas, los que ya están al inicio, necesitan estar en un estudio constante. El estudio constante está en distintas áreas según la materia que elijan. Quien te habla aquí ha dedicado los primeros años al estudio y creo que es parte, sea desde el punto de vista académico, sea incluso desde el punto de vista de las competencias blandas, muy importante para el abogado, mantenerse una actualización completa. Y bueno, de igual forma el tema que vamos a tratar el día de hoy es sumamente importante, tal cual tú mencionabas, el abogado tiene siempre una labor de defender los derechos de sus clientes y para esto necesita tener las mejores herramientas, no solo Es así, teóricas, Hernando, exacto. no solo académicas, sino también buscar convencer a través de la oratoria, que es lo que mencionabas ahorita. Y la oratoria, bueno, Sí, yo más o sabemos, menos hice una introducción de esto de que vos ibas a hablar de las 6 técnicas, ¿no? Con respecto a esto para sacar la zona del juez de confort, que si bien estamos frente a 2 escenarios diferentes del derecho, tanto el tuyo venezolano como argentino, aplican a la actualidad, aplica al caso en concreto. Entonces creo que va a ser bastante enriquecedor lo que nos vas a poder brindar hoy y explicarnos. por supuesto, por supuesto. Y como punto de partida, para entrar en el tema, debemos entender que el sistema acusatorio, tal cual mencionas, se está implementando en la Argentina, ya en Venezuela se encuentra vigente desde hace ya varios años, ya casi 2 décadas. Este sistema acusatorio tiene 5 principios, los cuales te menciono, y de ahí a tu audiencia lo va a reconocer porque el sistema acusatorio parte de un principio general que es la división de roles entre el juez, que es quien decide, quien emite una sentencia, entre el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, que es quien acusa, y de igual forma los órganos de investigación, que sería la policía científica, la cual realiza la investigación criminalística. Antes en el sistema inquisitivo en Venezuela, incluso aquellos países que todavía
lo mantengan. El mismo juez se encargaba de ser el acusador y de igual forma él dictaminaba las diligencias investigativas a practicar. Qué difícil sería entonces en ese momento para un juez, si él mismo instruía una investigación, decidir prácticamente en absolver a la persona que estaba juzgando. Eso, gracias a Dios, ha ido el derecho evolucionando como una ciencia social y hoy en Venezuela y en gran parte incluso de los países a nivel mundial el sistema acusatorio se impone. El sistema acusatorio entonces a nivel de juicio oral tenemos de igual forma unos principios que lo rigen, que es la inmediación, la concentración, la oralidad, que es el tema que nos reúne el día de hoy, de igual forma lo que sería la inmediación, la concentración, la oralidad, la publicidad y la contradicción. Entonces, para explicar un poco cada uno de ellos, la oralidad, por supuesto, la utilización del argumento oral como defensa, la publicidad de que cada acto o cada audiencia sea pública para que la sociedad a sí misma entienda y sea el velador de las garantías, la inmediación, que sería la potestad, en este caso, que tienen las partes de ser apreciadas de forma directa por el juez, y lo que es la concentración, que no es la concentración desde el punto de vista psicológico de concentrarse en pensar, sino que la concentración pasa a ser en que el juez debe apreciar los hechos en el menor tiempo posible. De allí que se concentren la mayor cantidad de audiencias en el juicio oral en un tiempo no mayor, que en Venezuela no es no mayor a 15 días. En Argentina desconozco, pero debe estar muy cerca lo que es el lapso de tiempo. Y por supuesto la contradicción, que parte desde lo que mencionaba al inicio, que es que las partes tengan en base a la igualdad la potestad de debatir los argumentos y contradecirlos, ya que el Ministerio Público tendrá sus argumentos para fundar la acusación y la defensa tendrá de igual forma sus argumentos para defender a su cliente. Ahora, ¿de dónde viene entonces este título tan disruptivo, sacar el juez de la zona de confort? Mira, viene desde una experiencia personal y creo que incluso la mayoría de los abogados estamos en nuestros inicios de nuestra carrera sintiéndonos igual, cuando hemos preparado una defensa, cuando hemos leído el expediente, cuando hemos perdido noches de sueño y reconocer lo que es la inocencia, en este caso en el área penal o incluso en cualquier otra materia, lo que son los intereses de nuestro cliente, de reconocer, bueno, tengo la razón, mi cliente tiene la razón, la voy a demostrar. Entonces nos presentamos ante obviamente una estructura formal que es el Poder Judicial, ante el juez, que es quien decide, sea presentando la demanda, sea incluso defendiendo la inocencia a través de la audiencia oral y pública que se va a presentar nuestro defendido. Debemos entonces ver cómo hacemos para persuadir a ese juez. Porque la zona de confort en términos psicológicos es un sitio seguro donde el ser humano no tiende a aceptar riesgos, porque quiere mantenerse en un ritmo normal, un ritmo de costumbre, y no tener situaciones incómodas que lo haga, bueno, decidir más allá de lo que siente. Entonces, claro, uno es se decir, plantea... que sacarlo de ese lugar de diván, ¿no? De exclusividad, decir, yo soy el señor juez todopoderoso, por llamarlo así, deben acatar, y no. No, exacto, e inicias con una disyuntiva interna, dice, bueno, esta autoridad, ¿cómo me presento ante él? ¿Cómo hago que el ciudadano juez, tal cual existe un principio en latín que se denomina iura novit curia, que es el juez conoce de derecho? Tú dices, ¿será que le presento los hechos y él conocerá el derecho? ¿Será que me le presento de forma amigable o de forma formal para que no lo sienta un poco invasivo? Entonces, nos planteamos esa pregunta de cómo lo convencemos. Y allí entonces te voy a compartir que forma parte y de igual forma las dudas que vayan surgiendo en este pequeño conversatorio que vamos a tener, de las 6 claves para sacar al juez de la zona de confort.
Y por supuesto, entrando en Bien. materia, la primera clave, tal cual lo mencionabas tú en la introducción, es la preparación. No podemos presentarnos, y preparación que atañe a todas las áreas del servicio legal. No podemos presentarnos ante un juez con la improvisación. Esto tal cual nos ocurría a nosotros en nuestros colegios, en nuestras escuelas de primaria o secundaria, notábamos cuando el profesor no manejaba el tema, aún sin conocerlo. Esto ocurre mucho más cuando nos presentamos ante un juez. Si te presentas con improvisación, si no manejas la terminología correcta, si no has estudiado el expediente, simplemente, y voy a sonar un poco fuera de lo formal aquí, vas a hacer el ridículo. Porque tienes que presentarte tienes que, no solo profesionalmente, sino académicamente, con un conocimiento lo suficientemente probado para que le hables con el fundamento necesario al juez. Eso es en primer lugar, preparar tu discurso. E incluso hay distintos maestros de la litigación oral que recomiendan que lo ensayes frente al espejo e incluso te coloques la vestimenta que vas a utilizar. Muy fácil ensayar en la casa, Comprarse el tranquilo. papel. Comprarse el papel, básicamente. Por supuesto, Nabila, porque tenemos que entender que somos no solo un elemento intelectual, mental, sino un elemento físico. Eso, por supuesto, con los años lo desarrollamos, pero el lenguaje gestual, nuestra vestimenta, nuestro lenguaje corporal al acercarnos, forma parte de la preparación. A veces tenemos un error y los abogados, por supuesto, siempre estamos en continua preparación, pero tenemos un error que nos estudiamos de arriba a abajo la ley, nos estudiamos de arriba a abajo el expediente y no trabajamos más allá de lo que son nuestros símbolos o nuestro lenguaje corporal para la persuasión. Entonces, esto forma parte de la primera clave, lo que es la preparación. Lectura, por supuesto, del expediente, el análisis del caso, de igual forma el análisis jurídico del caso y lo que es el análisis La corporal. preparación de los alegatos. Por supuesto. La preparación de los alegatos. Yo siempre lo veo en la mayoría de los juicios que estudio, ¿no? Día a día, porque me gusta mucho estudiar los juicios orales y públicos, la falta de preparación oral de los alegatos a la hora de presentarlos, ¿no? No podemos ir a juicio y leer. O sea, acá que volvemos a la oralidad, estar preparados en la oralidad. Oralidad es celeridad. Por supuesto. Y la celeridad es uno de los principios que atañe a la utilización de este sistema. Porque lo que es la inmediación, que lo mencionaba al principio, que es la percepción, en este caso, de los argumentos de las partes por parte del juez, hace que obviamente sea transmitido a través de la oralidad. No puedes leer. O sea, sácate eso de la mente que vas a leer. Sí puedes tener unas que otras guías, sí vas a tener una que otra mención, pero no puedes leer. Y por eso la preparación, y llevándolo ya a la fase de juicio, que sería la fase central de un sistema penal, tu preparación debe ser casi diaria durante la defensa de tu cliente. Entonces, la primera clave es la preparación. La segunda, por supuesto, tiene que ver con lo que es la utilización del tono de voz y las palabras adecuadas. Tienes que manejar lo que es incluso la primera impresión. Imagínate esto en el inicio del debate de un juicio oral. Te presentas más allá de la vestimenta, que pudiera ser, digamos, un elemento artificial, pero que de igual forma tiene un punto a favor para la confianza, pero te presentas con una improvisación, se te cae la carpeta, no encuentras la ley que estás mencionando. Esto, por más que no lo creamos, puede afectar lo que es la primera impresión y ya, porque yo siempre lo he visto desde este punto de vista. Sé el abogado al cual a ti te gustaría contratar para que te defiendas. Imagínate, o un médico. O sea, que un médico vaya y el médico no sepa dónde están los instrumentos, no sepa dónde se pone la bata. Esas son cosas que parten como la segunda clave, que es preparar la primera impresión.
Y preparar la primera impresión pasa desde el punto de vista físico, el manejo del vestuario, al punto de vista oral. Porque no Claro, podemos, de igual forma, iniciar la apertura del debate con palabras improvisadas. Por eso lo importante del ensayo. Y ahí, una vez que ya tú inicias tu apertura, que sabes, que conoces el tono, el volumen y el modo en el cual te vas a dirigir, viene la tercera clave, que es el discurso. Y el discurso también genera mucho debate a los abogados. ¿Qué tipo de discurso utilizo? Si va a ser un discurso técnico, bueno, por supuesto, unido a la ciencia del derecho, si voy a hablar más hacia los hechos, si me presento como un profesor, como Justiniano, para tratar de convencer al juez que sí conozco de la materia. Y en esto yo soy de la siguiente opinión. El discurso debe ser mixto. Debes demostrar, no solo desde el punto de vista jurídico, tu conocimiento, no solo desde el punto de vista formal, el manejo de palabras educadas y, por supuesto, formales, sino también demostrar que conoces los hechos y que por cada teoría o por cada artículo o por cada interpretación que tú estás manejando, estás relacionándote con lo que es los hechos, lo que estás manejando con la evidencia. Eso forma parte bien, entonces de un discurso mixto que nos lleva a ir a lo que es la persuasión, que por supuesto viene entendida como mi criterio, la cuarta clave, que sería la utilización de la emoción, lo que es la razón y lo que es la lógica en el discurso. Qué aburrido sería que tu abogado, teniendo como premisa que sea el abogado que quisieras contratar, que tu abogado se presente como un robot en la audiencia oral y pública de juicio y más que convencer, que más que deleitar o persuadir al juez, lo que haga sea que el juez se esté durmiendo, lo que haga que las partes empiecen a mirar hacia el techo. De allí, bueno, la importancia que tiene el discurso de un abogado en distintas áreas y lo que hemos a veces reflejado por muy buenos actores en películas en Hollywood, en otro tipo de cine y arte, porque es el discurso el que genera la emoción, es el discurso allí justamente el que va a hacer que el juez levante la cara y te empiece a ver como defensor. Entonces, no lo va a hacer siendo tú o intentando ser un profesor de él. Lo va a hacer porque tú vas a intentar convencerlo de que tienes la razón y de que más allá de que tu cliente sea o no el indiciado directo o el culpable o el inocente, tú estás sintiendo lo que está viviendo tu cliente y se lo quieres transmitir hacia él. Esa es, a mi consideración, por supuesto, en materia de litigación oral hay, bueno, distintas vertientes, hay muchos profesionales, hay mucha literatura, pero yo considero que la emoción con discurso mixto, que serían ya la tercera y cuarta clave de lo que te menciono, forman parte esencial, porque la emoción y por supuesto la lógica, porque nada hago yo presentándome llorando, un abogado, imagínate que hay un abogado que aquí lo entienda mal y piense, no, yo voy a llorar porque las injusticias que está pasando mi cliente son terribles. Y bueno, yo necesito que la justicia se haga presente y lo libere, y el abogado termine llorando. Y resulta que no hay ninguna evidencia. Qué difícil sería entonces para él. Ahí no hay entonces una coherencia entre la emoción, la lógica y la razón, que forman parte exacto. también de la oralidad y que forman parte de la persuasión y de sacar al juez de control. Es que incluso hasta que tú te des cuenta que el juez no te esté viendo la cara, que esté viendo algunas hojas en su escritorio o que esté viendo más allá de ahí, ahí en ese momento tú debes utilizar
la elevación de la voz sin parecer una Loco. persona grosera o loco, pero ahí en ese momento tú debes darte. Voy a utilizar, estoy mencionando. Llevamos entonces 4 claves. Ahora, vamos a la número 5, que es ser directo y concreto, no divagar. Es tan importante tener una dirección en el discurso. Bueno, ya entendemos a veces que leemos una novela, tiene el inicio, el desarrollo y la conclusión. De igual forma, cuando estamos realizando nuestro discurso de apertura o incluso de un interrogatorio, hay preguntas, por supuesto, que tienen vicios durante el interrogatorio, algún experto, algún testigo o la víctima, que ya sabemos que si son capciosas, malintencionadas, que si son argumentativas, que si están, en este caso, indiciando al testigo que está realizando un conjunto de vicios, pero desde las preguntas, que tienen por supuesto su formulación, sean abiertas o cerradas, hasta los argumentos de apertura y de clausura, debemos entender que ser precisos y ser directos forma también parte de la persuasión. Inició su historia hoy en el 2020, se encuentra, él venía de pasar una enfermedad, o sea, aquello que él mismo haría necesitar. Tengo yo como principio y concreto. Que La veo imagen que y un poco el hay audio. cierto. ¿Vos cómo me ¿Me escuchás? escuchas? ¿Me Para escuchas conectar ahorita? suele funcionar. No, te voy a desconectar y volverte a conectar. Ok, ok. Ya creo que, no, ya creo que ya. A ver, vamos a desconectar. Ok, vamos a desconectarnos. A ver, Ah, bueno, pero creo que ya se mejoró la señal. ahí te escucho. Sí, sí, ahí te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Se te había frizado Ok, la imagen. la, la, la imagen. Y ahora ya me veo bien. Sí, sí, sí. Ok, bueno, gajes del oficio. Esto es el día a Viajes día en de las transmisiones. Sí. Ahora, ya una vez que tenemos conocimiento de estas 5 claves, yo voy a hacer conciso en la última, que es la número 6, que es administrar el tiempo del discurso. Esto tenemos que ensayarlo para poder estructurar, por Importantísimo. supuesto, estructurar nuestro discurso en base a un tiempo. Y de ahí se relaciona con todo lo anterior que vengo mencionando. Excelente que hay incluso jueces que establecen un tiempo en específico al abogado defensor, incluso a la parte de la acusación, al fiscal del Ministerio Público. 5 minutos, 10 Bien. minutos, 15 minutos. Nosotros debemos establecernos un tiempo en específico. Por supuesto, tiene que ver esto con nuestra capacidad de análisis, con nuestra capacidad de ser conciso y de ser directo, de no divagar. Por eso lo importante del ensayo. Yo recomiendo que se realice siempre un discurso en base a unos 10 minutos. Que el caso es muy extenso, que el caso es que esta ha sido una situación de años, que cómo lo resumo. Bueno, es aquí la parte donde nace tu poder de síntesis, el análisis sea lo suficientemente concreto
y logres argumentar desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista emocional. Por eso hablan de que el arte, la oratoria es un arte. Definido como el arte de persuadir, deleitar y convencer a través de la palabra. Es un arte que no se aprende de un día a otro, es un arte que no se aprende sin estudiar. Hay gente que es muy elocuente, que conversa contigo y suficientemente te puede convencer de algo, pero que a los fines jurídicos no menciona ni un solo artículo ni una sola teoría o doctrina. Es Ahí importante tiene, entonces, estudiar, pero hay que tener ingenio también, ¿no? Sumando esto que vos decís, porque nosotros tenemos que tratar de hacer razonar al juez. El juez está en esta zona de confort. Entonces nosotros tenemos que tratar de que pise la realidad del caso, ¿no? No escuchar que se siente ahí tranquilamente a escuchar los alegatos y después decida en su oficina. No, es despertar al juez y que piense realmente lo que le estamos exponiendo. Esto que hablabas vos, ¿no? De que se bostece, de que se aburra, hay que ser ingenioso. Podemos estudiar, podemos saber mucho de leyes, pero tenemos que apelar al ingenio, a la imaginación, de cómo llamar la atención del juez. sí, porque pensar que tenemos la verdad, que las evidencias demuestran la inocencia de nuestro cliente y solo presentarse con nuestra imagen, con algún tipo de documento y presentárselo al juez y no argumentarle nada, simplemente se le hará muy, muy cuesta arriba al juez decidir a nuestro favor. Por supuesto que sí hay formas y por supuesto todo aquello que sea contra derecho, que viole derechos humanos, esto es de oficio y es de orden público, el juez está obligado a decidir a favor de ello. Pero estas decisiones que no tienen este tipo de delitos, otros delitos más comunes, que necesitan más argumentación,